Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó una tarde de noviembre, cuando la fiebre quemaba mi cuerpo y el teléfono vibró con una notificación que cambiaría todo para siempre. Pero dejadme que os cuente esta historia desde el principio, porque cada traición tiene su semilla. Y la mía germinó en el silencio de un hospital, donde nadie vino a visitarme. Me llamo Lucía. Sí, un nombre común, de esos que escuchas 1000 veces al día en cualquier cafetería. Soy de esas personas que pasan desapercibidas, que se sientan al fondo del autobús, que sonríen educadamente y nunca levantan la voz. Durante 28 años de mi vida fui invisible. En la oficina donde trabajaba, mis compañeros olvidaban mi nombre. En las reuniones familiares mis tías preguntaban, ¿y tú a qué te dedicas? Como si cada vez fuera la primera. Incluso en la fila del supermercado, la gente se colaba delante de mí como si yo fuera un fantasma. Y quizás lo era, un fantasma que caminaba, respiraba, trabajaba, pero que nadie veía realmente. Hasta que conocí a Daniel. Daniel era diferente, o eso creí. Llegó a mi vida como llegan las tormentas de verano, de repente, con fuerza, llenándolo todo de electricidad. Era guapo, sí, pero no de esa manera obvia que hace que todas las mujeres volteen a mirarlo. Era su forma de hablar, de mirarme como si yo fuera la única persona en la habitación. Por primera vez en mi vida, alguien me veía. Nos conocimos en una librería. Él buscaba un libro de poesía y yo estaba escondida entre los estantes, como siempre. Chocó conmigo sin querer. Mis libros cayeron al suelo y cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió. «Perdóname», dijo con una sonrisa que iluminó ese rincón oscuro de la tienda. «Soy un desastre caminando». Y yo, que nunca había sido buena con las palabras, solo sonreí. Pero fue suficiente. Comenzamos a vernos. Primero fueron cafés esporádicos, luego cenas, después largas caminatas por el parque donde me contaba sus sueños y yo escuchaba con el corazón acelerado. Me hablaba de su trabajo en una empresa de publicidad, de su familia, de cómo siempre había querido viajar por el mundo. Y yo le hablaba de mis libros, de mi trabajo aburrido en contabilidad, de mi pequeño apartamento con vistas a un callejón gris. Él nunca me hizo sentir menos por eso. Al contrario, decía que mi sencillez era lo que más le gustaba de mí. «Eres auténtica, Lucía», me decía mientras me acariciaba el rostro. «En un mundo lleno de máscaras, tú eres real». Esas palabras fueron mi perdición. Durante 1 año y medio, construimos lo que yo creía que era amor. Conocí a sus amigos, pasábamos los fines de semana juntos, planeábamos un futuro. Él hablaba de matrimonio, de hijos, de una casa con jardín, y yo, tonta de mí, creí cada palabra. Incluso empecé a cambiar. Me compré ropa nueva, intenté ser más sociable, traté de encajar en su mundo. Sus amigos organizaban fiestas en casas enormes, hablaban de inversiones y viajes exóticos. Yo sonreía y asentía, aunque por dentro me sentía más invisible que nunca. Pero Daniel estaba a mi lado, y eso era lo único que importaba, hasta que todo se derrumbó. Fue en febrero, un mes que siempre odiaré. Comencé a sentirme mal, muy mal. Al principio pensé que era un resfriado común, cansancio, fiebre ligera, dolores corporales. Pero empeoró rápidamente. En cuestión de días, apenas podía levantarme de la cama. Daniel parecía preocupado. Me llevó al hospital. Esperó conmigo durante horas en urgencias mientras los doctores hacían pruebas tras pruebas. Neumonía bilateral, diagnosticaron finalmente. Grave, necesita hospitalización inmediata. Recuerdo la mirada de Daniel cuando el doctor dijo esas palabras. Por un segundo vi algo en sus ojos que no supe identificar entonces. Miedo, preocupación, ahora sé que era otra cosa. Era el cálculo frío de alguien que está midiendo cuánto tiempo tiene que fingir antes de poder escapar. «Estaré aquí», me prometió, mientras las enfermeras me preparaban para internarme. «No te preocupes, amor, vendré todos los días». Esa fue la última mentira que le creí. Los primeros 3 días en el hospital fueron un infierno de fiebre, dolor y soledad. La neumonía había atacado mis pulmones con una ferocidad que los médicos no esperaban. Necesitaba oxígeno constantemente. Cada respiración era una batalla.
Pero el dolor físico era nada comparado con la agonía de mirar hacia la puerta cada vez que se abría, esperando ver a Daniel, y que nunca fuera él. El primer día no vino. Está ocupado con el trabajo, me dije. Ya vendrá. El segundo día tampoco apareció. Le envié mensajes. Primero casuales. Hola, ¿cómo estás? Luego más urgentes. Me siento muy mal, ¿puedes venir? Las respuestas llegaban tarde, frías, breves. Lo siento, reunión importante. Hoy no puedo. Mañana, te lo prometo. Pero el mañana nunca llegó. Para el tercer día, algo dentro de mí comenzó a romperse. No era solo mi cuerpo el que estaba enfermo. Era mi alma la que empezaba a comprender una verdad terrible. Las enfermeras me miraban con lástima. Una de ellas, Marta, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero amables, se sentaba a veces en el borde de mi cama cuando terminaba su turno. ¿Tu familia no puede venir? O me preguntó una noche. No tengo familia cercana, le expliqué con voz débil. Mis padres fallecieron hace años. Soy hija única. Pero mi novio, él vendrá. Marta asintió, pero vi la duda en su mirada. Ella había visto esto antes. Sabía lo que yo todavía no quería aceptar. Pasó una semana. 7 días de agonía física y emocional. Los mensajes de Daniel se volvieron cada vez más espaciados. Ya ni siquiera se molestaba en dar excusas elaboradas. Solo no puedo o estoy ocupado. Fue el 8º día cuando mi mundo se derrumbó completamente. Estaba en la cama, conectada a tubos y monitores, cuando decidí abrir las redes sociales. No sé qué estaba buscando. Quizás una distracción del dolor. Quizás una prueba de que el mundo seguía girando afuera mientras yo me consumía en esa habitación blanca y fría. Abrí Instagram y ahí estaba, una fotografía que me atravesó como un cuchillo. Daniel, sonriente, radiante, con un traje impecable. Y a su lado, envuelta en un vestido de novia blanco, estaba Carolina. Carolina, su mejor amiga. La chica de la que me había hablado cientos de veces, siempre con ese tono casual que ahora entendía era mentira. Carolina y yo nos conocemos desde la universidad, me había dicho. Es como mi hermana. La descripción de la foto decía: el día más feliz de nuestras vidas. Por fin casados. Amor eterno a felices por siempre. La fecha de la boda, hace 3 días. 3 días. Mientras yo luchaba por respirar en una cama de hospital, mientras esperaba que viniera a verme, mientras le enviaba mensajes desesperados, él estaba celebrando su boda. Con ella, con la mujer que supuestamente era solo su amiga. Mi teléfono cayó de mis manos temblorosas. El monitor cardíaco comenzó a pitar frenéticamente. Las enfermeras entraron corriendo pensando que estaba teniendo un ataque. Y quizás lo estaba. Pero no era mi corazón físico el que estaba fallando. Era mi corazón emocional el que acababa de explotar en 1000 pedazos. Marta me sostuvo mientras yo sollozaba incontrolablemente, incapaz de formar palabras coherentes. Ya, susurraba ella acariciando mi cabello. Déjalo salir, hija. Llora todo lo que necesites. Y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por cada promesa rota, por cada mentira que había creído, por cada vez que me había hecho sentir especial sabiendo que tenía a alguien más esperando. Lloré por mi ingenuidad, por haber sido tan invisible que ni siquiera merecía una explicación, una despedida honesta. Esa noche, entre la fiebre y el dolor, tomé una decisión. Si iba a morir allí, en ese hospital, sola y olvidada, al menos moriría sabiendo la verdad. Con manos temblorosas, le escribí un último mensaje a Daniel. No fue un mensaje de súplica o de tristeza. Fue simple y directo. Vi las fotos. Espero que seas muy feliz. No vuelvas a contactarme. Su respuesta llegó 5 horas después. 5 horas en las que probablemente debatió si responder o simplemente bloquearme. Lo siento, Lucía. No fue mi intención lastimarte. Las cosas pasaron así. Carolina y yo teníamos historia desde hace tiempo. Tú eres una gran persona, pero ella es mi alma gemela. Espero que lo entiendas algún día. Leí ese mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un insulto, no una disculpa sincera, sino una justificación cobarde. Me estaba diciendo que nunca había sido suficiente,
que siempre había sido el segundo plato mientras él esperaba que su alma gemela estuviera disponible. Y lo peor de todo, esperaba que yo lo entendiera. Borré su número, borré sus fotos, borré cada rastro de él de mi teléfono. Pero no podía borrar el dolor, la humillación, la rabia que crecía en mi pecho como un fuego incontrolable. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Mi cuerpo mejoraba lentamente, pero mi mente estaba atrapada en un ciclo de ira y desesperación. Los doctores decían que era un milagro que hubiera sobrevivido. Mi neumonía había sido crítica, había estado cerca de la muerte. Pero yo no me sentía afortunada, me sentía maldita. Salí del hospital un mes después de haber entrado, 30 días que parecieron 30 años. Había perdido peso, mi piel estaba pálida, mis ojos hundidos. Pero lo peor era la mirada vacía que veía cada vez que me miraba al espejo. Era como si una parte de mí hubiera muerto en esa cama de hospital y nunca hubiera regresado. Volví a mi pequeño apartamento, a mi vida gris y solitaria. Mis compañeros de trabajo me enviaron un ramo de flores con una tarjeta genérica. Que te mejores pronto. Nadie vino a visitarme. Nadie preguntó cómo me sentía realmente. Era invisible de nuevo. Pero ahora, esa invisibilidad dolía más que nunca. Los primeros días no salí de casa. Me la pasaba en el sofá, envuelta en mantas, viendo series sin prestar atención. De vez en cuando, mi mano buscaba el teléfono por costumbre, buscando mensajes que sabía que no llegarían. Y en esos momentos, la rabia volvía. No era solo rabia contra Daniel, era rabia contra mí misma por haber sido tan tonta, por haber creído que alguien como él podría amarme de verdad. Era rabia contra el mundo que me había enseñado que personas como yo no merecían ser vistas, valoradas, amadas. Pero la rabia, descubrí, es un combustible poderoso. Puede destruirte o puede transformarte. Y yo estaba cansada de ser destruida. Una noche, mientras buscaba sin rumbo en internet, encontré algo que llamó mi atención. Era un artículo sobre una mujer que había heredado una fortuna de un pariente lejano que nunca conoció. La historia era fascinante. Ella había vivido toda su vida en la pobreza, trabajando en empleos precarios, hasta que un día recibió una carta de un abogado informándole que era la heredera de una mansión y varios millones. La mujer decía en una entrevista: «Toda mi vida me sentí invisible. Y resulta que mientras yo sufría, había alguien en algún lugar que pensaba en mí, que me había dejado un legado». Esas palabras resonaron en mí de una manera extraña. Me hicieron pensar en mi propia familia. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 20 años, dejándome sola en el mundo. Nunca heredé nada significativo, solo algunos muebles viejos y un par de cajas con fotografías. Pero había alguien más en mi familia de quien rara vez hablaba, mi abuela materna, Esperanza. La última vez que la vi fue en el funeral de mi madre. Era una mujer fría, distante, que vivía en una ciudad que yo nunca había visitado. Después del funeral, desapareció de mi vida por completo. Nunca llamó, nunca escribió. Asumí que no le importaba. Por curiosidad, esa noche busqué su nombre en internet. Para mi sorpresa, encontré una noticia de hace 6 meses. Mi abuela había fallecido y, según el artículo, había sido una de las empresarias más exitosas de la región, dueña de una cadena de hoteles boutique que había construido desde cero. El artículo mencionaba que no tenía herederos directos y que su fortuna estaba en disputa legal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era posible? ¿Podría ser que yo, su única nieta, tuviera derecho a algo? Al día siguiente, con manos temblorosas, llamé al bufete de abogados mencionado en el artículo. Me atendió una secretaria con voz aburrida. «Llamo por el caso de Esperanza Morales», dije, sintiendo ridícula. «Soy su nieta». Hubo un silencio. Luego, «Un momento, por favor». Me transfirieron a un abogado. Su voz era seria, profesional. «Señorita Lucía, hemos estado intentando localizarla durante meses. Su abuela dejó instrucciones específicas en su testamento. Necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible». 3 días después, estaba sentada en una oficina elegante, rodeada de libreros de madera oscura y ventanales que daban a la ciudad. El abogado
Un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada abrió una carpeta y me miró con una expresión que no pude descifrar. Su abuela era una mujer complicada, comenzó. Tuvo una relación difícil con su familia, pero en sus últimos años reflexionó mucho sobre su vida. Dejó una carta para usted. Me entregó un sobre amarillento. Dentro, con letra temblorosa, mi abuela había escrito: Lucía, si estás leyendo esto significa que he partido. Sé que no fui la abuela que merecías. El orgullo y la amargura me alejaron de ti cuando más me necesitabas. Pero te he observado desde la distancia. Sé que eres buena, humilde, trabajadora. Por eso te dejo todo lo que construí, no para que lo desperdicies, sino para que encuentres tu valor. El mundo no te ha visto, pero yo sí. Demuéstrales de qué estás hecha. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía esas palabras una y otra vez. El abogado continuó: Usted es la única heredera de la fortuna de su abuela. Esto incluye propiedades por valor de 15 millones, acciones en varias empresas y una cuenta bancaria considerable. Por supuesto, hay impuestos y procedimientos legales, pero en 6 meses todo será suyo. 15 millones. El número daba vueltas en mi cabeza. De repente, la mujer invisible, la que nadie veía, la que había sido abandonada en un hospital, tenía en sus manos un poder que nunca imaginó. Y con ese poder vino una claridad. Daniel había elegido a Carolina porque ella tenía dinero, conexiones, estatus. Me había dejado porque yo era invisible, insignificante. Pero ahora, yo tenía algo que él nunca tendría: la capacidad de cambiar mi destino. Y una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea oscura, paciente, perfecta. Si el destino me había dado esta oportunidad, yo la usaría. No para alardear, no para vivir en lujo innecesario. La usaría para algo mucho más satisfactorio. La usaría para que Daniel y Carolina supieran exactamente lo que habían perdido, para que entendieran que la mujer a la que habían desechado era más valiosa de lo que jamás imaginaron. Mi intento de venganza no sería ruidosa ni impulsiva, sería calculada, elegante, devastadora, porque la mejor venganza no es la que se sirve caliente, es la que se sirve fría, cuando ya nadie la espera, cuando llega demasiado tarde para arrepentirse. Los siguientes 6 meses fueron una metamorfosis. Mientras los abogados procesaban la herencia, yo me dediqué a transformarme. No físicamente, aunque sí cambié mi apariencia. Corté mi cabello, renové mi guardarropa, comencé a cuidarme. Pero el cambio más importante fue interno. Contraté a un terapeuta que me ayudó a procesar el dolor y la traición. Aprendí que mi invisibilidad había sido una armadura que yo misma había construido, una forma de protegerme de un mundo que sentía hostil. Pero ahora tenía los recursos para quitarme esa armadura y enfrentar el mundo de frente. También contraté a un asesor financiero. No quería ser una de esas personas que ganan fortunas y las pierden en años por ignorancia. Aprendí sobre inversiones, propiedades, negocios. Descubrí que tenía una mente aguda para los números, algo que nunca había explorado en mi aburrido trabajo de contabilidad. Renuncié a ese empleo sin mirar atrás. Mi jefe ni siquiera pareció notar mi partida. Pero el paso más importante fue la investigación. Contraté discretamente a un investigador privado para que averiguara todo sobre la vida de Daniel y Carolina. Lo que descubrí fue revelador. La empresa de publicidad donde Daniel trabajaba estaba en problemas financieros. Él había mentido sobre su posición. No era el ejecutivo exitoso que pretendía ser, sino un empleado de nivel medio con deudas considerables. Carolina, por su parte, venía de una familia adinerada, pero ese dinero se estaba acabando. Su padre había hecho malas inversiones y la fortuna familiar se había reducido drásticamente. Su boda había sido ostentosa, sí, pero financiada con créditos que apenas podían pagar. Vivían en un apartamento caro que les consumía la mitad del salario. Y lo más interesante, estaban buscando desesperadamente oportunidades de negocio para mantenerse a flote. La ironía era deliciosa. Daniel había elegido a Carolina por su dinero y estatus, y resulta que ambos estaban en una situación financiera precaria, aferrándose a las apariencias mientras se hundían lentamente. Durante esos meses, me mantuve completamente invisible para ellos.
No los busqué. No apareció en sus redes sociales. No hice nada que pudiera alertarlos de mi existencia. Mientras tanto, comencé a construir mi propio imperio. Invertí inteligentemente en propiedades. Compré participaciones en negocios prometedores y poco a poco mi riqueza creció. Pero no alardeaba. No publicaba fotos en redes sociales. No contaba a nadie sobre mi fortuna. Era como un fantasma rico, moviéndome en silencio mientras preparaba mi jugada. Y entonces, un año después de salir del hospital, llegó el momento perfecto. Mi investigador me informó que Daniel estaba desesperado por conseguir financiamiento para un proyecto. Su empresa estaba al borde de la bancarrota y él había propuesto una idea para salvarla. Una campaña publicitaria innovadora para una cadena hotelera. Necesitaba un inversor que creyera en su visión, y yo tenía exactamente lo que él necesitaba. A través de una empresa fantasma y varios intermediarios, dejé que se filtrara la información. Había un inversor anónimo interesado en proyectos publicitarios, dispuesto a invertir cantidades significativas en la idea correcta. Como esperaba, Daniel mordió el anzuelo. Presentó su propuesta que era, debo admitir, genuinamente buena. El chico tenía talento, solo le faltaba dinero y conexiones. Mi representante le dijo que el inversor estaba interesado, pero quería conocerlo en persona antes de comprometer los fondos. Organizamos una reunión en el hotel más exclusivo de la ciudad, uno que, convenientemente, yo había adquirido meses atrás como parte de mi portafolio. El día de la reunión me arreglé cuidadosamente. Un traje sastre elegante pero discreto, maquillaje sutil, cabello recogido. Me veía profesional, poderosa pero no ostentosa. Quería que Daniel me reconociera, pero que tomara un segundo, un momento de confusión donde su cerebro intentara procesar cómo la mujer invisible que abandonó en un hospital estaba ahora sentada en una suite de lujo, como su posible salvadora. Entró a la sala de juntas puntualmente, acompañado por Carolina. Ella había insistido en venir, según me informó mi asistente, queriendo asegurarse de que este inversor misterioso fuera legítimo, perfecto. Quería que ambos estuvieran allí. Cuando abrieron la puerta y me vieron, la escena fue mejor de lo que había imaginado. Daniel se detuvo en seco. Su rostro pasó por una serie de emociones en segundos: confusión, reconocimiento, shock, pánico. Carolina lo miró sin entender. ¿La conoces?, preguntó ella. Daniel no podía hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Yo me levanté con calma, sonreí con calidez profesional y extendí mi mano. Hola, Daniel. Ha pasado tiempo. Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar. Él tomó mi mano con la suya temblorosa. Su piel estaba fría, sudorosa. Carolina seguía mirando entre nosotros, empezando a entender que había algo que no sabía. Lucía, finalmente logró decir Daniel. Yo no sabía que yo era el inversor. Completé la frase con suavidad. No, supongo que no lo sabías. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Daniel. Pero eso está bien. Estamos aquí para hablar de negocios, ¿verdad? Me senté y gesticulé para que ellos hicieran lo mismo. Lo hicieron rígidos, incómodos. Carolina finalmente preguntó, ¿cómo se conocen? Miré a Daniel, dándole la oportunidad de responder. Él abrió la boca, pero no salió nada. Así que respondí yo. Daniel y yo fuimos pareja hace un tiempo, pero eso es historia antigua. Agua pasada. Ahora soy una empresaria y él tiene una propuesta interesante. Separemos lo personal de lo profesional. ¿De acuerdo? El resto de la reunión fue exquisitamente incómoda. Daniel intentó presentar su proyecto, pero tropezaba con las palabras, sudaba visiblemente, no podía concentrarse. Yo hacía preguntas inteligentes, señalaba puntos débiles en su propuesta, pero también reconocía sus fortalezas. Me comporté como la profesional que era. Al final de la presentación, cerré mi carpeta y los miré directamente. Tu propuesta tiene potencial, Daniel, dije con voz neutral. Pero hay problemas de ejecución. El presupuesto es insuficiente, los plazos son poco realistas y, francamente, me preocupa la estabilidad de tu empresa. Vi cómo su rostro se desmoronaba. Este era su último chance y él lo sabía. Carolina apretó su mano bajo la mesa, un gesto que no pasó desapercibido. Pero
continué. Estoy dispuesta a invertir. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Preguntó con voz temblorosa. Sí, pero con condiciones. Primero, quiero el 60% de las acciones de tu empresa. Segundo, tendré control creativo sobre todos los proyectos. Tercero, Carolina deberá trabajar como consultora junior en el proyecto, bajo mi supervisión directa. Carolina se tensó. Yo no necesito. No es una sugerencia. La interrumpí firmemente. Si quieren mi dinero, estos son los términos. Los dos trabajarán para mí. Aprenderán de mí. Y tal vez, solo tal vez, salvarán su futuro. Daniel miró a Carolina. Ambos sabían que no tenían opción. Aceptaron. Durante los siguientes 6 meses los hice trabajar. No abusé de mi poder, pero tampoco fui suave. Les asigné proyectos desafiantes, establecí estándares altos y los mantuve bajo presión constante. Pero también fui justa. Cuando hacían bien las cosas, los reconocía. Cuando fallaban, les enseñaba cómo mejorar. Lentamente, comenzaron a entender quién era yo realmente. No la mujer invisible que habían conocido, sino alguien brillante, capaz, poderosa. Una noche, meses después de haber iniciado nuestra colaboración, Daniel pidió hablar conmigo en privado. Nos sentamos en mi oficina, uno frente al otro, y por primera vez en todo ese tiempo, él parecía vulnerable. Lucía, comenzó con voz ronca, necesito decirte algo. Lo que te hice fue imperdonable. No tengo excusa. Estaba asustado, fui cobarde, y te lastimé de la manera más cruel posible. Guardé silencio, dejándolo continuar. Cuando vi que estabas tan enferma, entré en pánico. Carolina y yo ya teníamos planes y yo no tuve el valor de ser honesto contigo. Preferí huir. Dejé que pensaras que era por una emergencia laboral, cuando la verdad es que estaba planeando mi boda mientras tú luchabas por tu vida. Sus ojos estaban húmedos. Verte ahora, ver en lo que te has convertido, me hace darme cuenta de lo idiota que fui. No solo te perdí a ti, perdí la oportunidad de conocer a esta increíble persona que siempre fuiste, pero que yo era demasiado ciego para ver. Tomé un sorbo de agua antes de responder. Cuando lo hice, mi voz fue calmada, sin rabia. Daniel, durante mucho tiempo odié lo que me hiciste. Planeé esta venganza pensando que verte arrepentido me haría sentir mejor. Y tal vez al principio fue así, pero trabajar con ustedes estos meses me enseñó algo importante. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada. Me enseñó que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, es convertirte en alguien tan extraordinario que tu ausencia en sus vidas sea su verdadera pérdida. No necesito que te arrepientas o que Carolina entienda su error. Necesitaba que yo entendiera mi propio valor. Me volteé para mirarlo. Y ahora lo entiendo. Fui invisible porque me dejé ser invisible. Acepté migajas porque pensé que no merecía el festín. Pero me equivocaba. Siempre merecí más. Y ahora lo tengo. Daniel asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Puedes perdonarme algún día? Ya lo hice, respondí con sinceridad. No por ti, sino por mí. El perdón no es decir que lo que hiciste estuvo bien. Es decidir que no voy a cargar con ese peso el resto de mi vida. Tú tendrás que vivir sabiendo lo que perdiste. Esa es tu cruz, no la mía. Al día siguiente, firmé los papeles finales de la inversión. La empresa estaba salvada. Daniel y Carolina tenían trabajos estables. Y yo tenía un nuevo proyecto exitoso en mi portafolio. Pero más importante que eso, había recuperado algo que creí perdido para siempre. Mi sentido de valor propio. 6 meses después, vendí mi participación en la empresa a un precio mucho más alto del que había invertido. Daniel y Carolina podían quedarse con ella y construir su futuro. Yo ya no necesitaba estar cerca de ellos. Mi venganza estaba completa, pero no de la manera que había imaginado. No destruí sus vidas. No los humillé públicamente. En cambio, les mostré quién era yo realmente. Dejé que sintieran el peso de su error y luego me alejé con la cabeza en alto. Hoy, 3 años después de aquella tarde horrible en el hospital, soy dueña de una empresa de consultoría exitosa. Ayudo a pequeños negocios a crecer, invirtiendo no solo dinero, sino también conocimiento. He viajado por el mundo, no en busca de venganza,
sino en busca de experiencias que antes creí que no merecía. Aún pienso en esa versión de mí, que yacía en una cama de hospital, sola, rota, invisible, y le agradezco, porque su dolor me enseñó que el verdadero poder no viene de destruir a otros, sino de construirte a ti mismo. La carta que nunca debí abrir fue la foto de la boda de Daniel, pero abrirla me llevó a abrir otras puertas, de oportunidades, de crecimiento, de autodescubrimiento. Mi abuela tenía razón. El mundo no me veía, pero eso no significa que yo no valiera la pena. Solo necesitaba